Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Alexander Gutiérrez. Pertenezco al grupo 2990-0424 de procesamiento digital de señales y en esta oportunidad voy a mostrarle el desarrollo de la tarea 4, realizar simulaciones aplicando herramientas tipo software. En esta presentación, esto es un procesador de efectos ensamblado que elaboré en MATLAB, el cual está compuesto por 12 filtros. Pasabanda, FIR, ventana gaussiana. Estos varían en su frecuencia de corte. Además, muestro el resultado del ecualizador teniendo en cuenta que todos los filtros tienen una ganancia de 1 en la salida de sus señales. Bueno, a continuación analicemos la respuesta de cada uno de estos filtros y le mostraré la forma de cómo realizo el diseño de estos mismos. En cuanto a la respuesta de frecuencia del ecualizado, puedo anotar que pese a que cada filtro en su salida tiene una ganancia de 1, el resultado del ecualizador es de amplificar y no de atenuar la señal, por lo que concluyo que el filtro FIR de ventana gaussiana no es el mejor filtro para aplicar sobre este audio. Eh, Antes de comenzar a desglosar cada uno de los filtros diseñados, debo decir que el procedimiento realizado para cada filtro es: se elaboró el filtro mediante la herramienta Fighter Design MATLAB. A partir de esto se exportan los coeficientes del filtro al Command Window para graficar la respuesta al impulso. Por último, se exporta el filtro a Simulink para ir formando el ecualizador de audio. Cabe resaltar que cada filtro se diseñaron con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Esta es la frecuencia de audio a filtrar en el ecualizador. Además, cada uno de los filtros diseñados es un filtro pasabanda y estos tienen un orden de 10. En este caso, el filtro llega a atenuar la señal de un máximo de, de menos 190 dBm. Gracias al filtro pasabanda diseñado, eh, son unas frecuencias pasantes de 20 hasta 150 Hz. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación de menos 70 dBm y a medida que aumenta la frecuencia la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Este sucede hasta aproximadamente 17 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. La frecuencia donde la señal está más amplificada son las frecuencias pasantes. Esto quiere decir que el orden del filtro se debería aumentar para que atenúe más las frecuencias configuradas en el filtro. El filtro 2 de 150 hasta 450 Hz. En este caso, el filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 190 dBm gracias al filtro pasabanda diseñado sobre unas frecuencias pasantes de 150 Hz hasta 400 Hz. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación de menos 70 dBm y a medida que aumenta la frecuencia la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Esto sucede hasta aproximadamente 17 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. Las frecuencias donde la señal están más amplificadas son las frecuencias pasantes. Esto quiere decir que el orden del filtro debería aumentar para que atenúe más las frecuencias configuradas en el filtro. En el filtro de la ventana gaussiana pasabanda con una frecuencia de corte de 450 Hz hasta 1.5 kHz, en este caso el filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 200 dBm gracias al filtro pasabanda diseñado con una frecuencia pasante de 450 Hz hasta 1.5 kHz. Además de ello, la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación de menos 60 dBm y a medida que aumenta la frecuencia la señal tiende
crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Eso sucede hasta aproximadamente 15 Hz, 15 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal tiene un comportamiento estable. La frecuencia donde esta señal es más amplificada son las frecuencias pasantes. Esto quiere decir que el orden del filtro debe aumentar para que atenúe más las frecuencias configuradas en el filtro. Tanto este filtro como el anterior tienen un comportamiento similar en la señal de salida. Para el filtro cuarto, en este caso, el filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 198 dBm, gracias al filtro pasabanda diseñado con una frecuencia pasante de 1.5 hasta 3.5 kHz. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación de menos 70 dBm y a medida que aumenta la frecuencia la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Eso sucede hasta aproximadamente 16 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. La frecuencia donde la señal está más amplificada son las frecuencias pasantes. Esto quiere decir que el orden del filtro se debería aumentar para que aumente más las frecuencias configuradas en el filtro. Tanto este filtro como el anterior tienen un comportamiento similar en la señal de la salida también. En el caso del filtro, en este caso el filtro llega a atenuar la señal de un máximo de menos 200 dBm, gracias al filtro pasabanda diseñado con una frecuencia de 3.5 hasta 7 kHz. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación de menos 50 dBm y a medida que aumenta la frecuencia la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Eso sucede hasta aproximadamente 15 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. En este caso el filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 180 dBm gracias al filtro pasabanda diseñado con una frecuencia de 7 hasta 10 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación mínima de menos 60 dBm y a medida que aumentan las frecuencias la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Esto sucede hasta aproximadamente 15 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. Desde lo observado hasta este punto, este es el filtro que menos ha atenuado todas las señales. En este caso, el filtro llega a atenuar la señal de un máximo de menos 15 dBm, gracias al filtro pasabanda diseñado con una frecuencia pasante de 10 hasta 12 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, en la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación mínima de menos 60 dBm y a medida que aumentan las frecuencias, la señal tiende a crecer. Es decir, al disminuir la atenuación del filtro, eso sucede hasta aproximadamente 17 kHz, donde a partir de la frecuencia la señal no tiene un comportamiento estable. Al igual que el anterior, este filtro atenúa menos todas las señales, sin embargo, se observa que las frecuencias muy bajas tienden a tener una mayor atenuación que las frecuencias configuradas en la banda pasantes. En este caso el filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 130 dBm gracias al filtro pasabanda diseñado con unas frecuencias pasantes de 12 hasta 14 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación mínima de menos 50 dBm. Y a medida que aumentan las frecuencias, la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Ese sucede hasta aproximadamente 17 kHz, donde a partir de la frecuencia la señal tiene una atenuación
tiende a atenuarse más, al igual que el filtro anterior. Este filtro atenúa menos todas las señales. En este caso, el filtro llega a atenuar la señal de un máximo de menos 120 dBm, gracias al filtro pasabanda diseñado con unas frecuencias de 14 hasta 16 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, la banda mínima, eh, la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación mínima de menos 60 dBm. Y a medida que aumenta la frecuencia, la señal tiende a crecer, es decir, a disminuir la atenuación del filtro. Esto sucede hasta aproximadamente 17 kHz, donde a partir de esta frecuencia la señal tiende a atenuarse más. Al igual que el anterior, este filtro atenúa menos toda la señal en los tramos de las frecuencias que son más bajas. El filtro tiende a atenuar más la señal. En este filtro llega a atenuar la señal de máxima menos 140 dBm, y es el filtro de 16 hasta 18 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, en la banda de rechazo la señal tiene una atenuación mínima de menos 50 dBm. Al principio la señal del filtro tiende a atenuarse más, la frecuencia de 5 kHz, la señal se comienza a amplificar hasta aproximadamente 15 kHz. Luego de ello, la banda de paso, la señal se atenúa nuevamente. En el filtro 11, FIR, ventana gaussiana pasabanda con una frecuencia de corte de 18 hasta 19 kHz. En este caso, la señal llega a atenuar hasta un máximo de menos 145 dBm gracias al filtro pasabanda de 18 hasta 19 kHz. La frecuencia hasta la banda pasante tiene un rango de atenuación muy similar. Además de ello, en la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación mínima de menos 80 dBm. Al principio la señal del filtro tiende a atenuar más. En la frecuencia de 8 kHz, la señal se comienza a amplificar hasta aproximadamente los 16 kHz. Luego de ello, en la ventana de paso, la señal se atenúa nuevamente. Bueno, en este filtro llega a atenuar la señal a un máximo de menos 150 dBm, gracias al filtro pasabanda diseñado entre 19 hasta 20 kHz. Las frecuencias hasta la banda pasante tienen un rango de atenuación muy similar. Además de ello, la banda de rechazo, la señal tiene una atenuación mínima de menos 60 dBm. Al principio la señal del filtro tiende a atenuarse más. La frecuencia de 8 kHz, la señal se comienza a amplificar hasta aproximadamente los 15 kHz. Luego de ello, en la banda de paso, la señal se atenúa nuevamente. Bueno, esto fue todo el análisis. Muchas gracias por todo.